Elaine, yo siempre he sentido que yo no puedo ni debo hablar del aborto. Porque no es mi responsabilidad, porque no es mi derecho, porque yo no soy mujer, porque yo no tengo útero. ¿Eso está bien? Tú no tienes que ser la causa para defender la causa. Ok. ¿Y de dónde yo puedo hablar del aborto y cómo yo puedo hablar del aborto? Primero educarme, me imagino, lo único que se me ocurre. O escuchando a mujeres. Ok. O sea, las experiencias, por eso es que las historias construyen tanto. Porque, Sí. por ejemplo, yo tengo la seguridad de poder hablar de aborto porque yo he visto muchas historias y he visto el dolor de muchas mujeres que han sufrido por una situación de violación sexual, donde han tenido que acceder a un aborto clandestino porque no tienen el dinero para pagar un ginecólogo que le haga un aborto en una clínica POPI. Y tienen situaciones muy graves de salud. Entonces, yo entiendo que las historias nos enseñan a veces más que muchos libros. Claro. Cuando limpiamos los lentes y escuchamos para entender, no para juzgar. Entonces, a mí me encanta oír a los hombres hablando de aborto. Siempre y cuando sean empáticos y quieran entender el tema. Porque es un tema que habla de cifras de muerte. No estamos hablando de apariencia. Estamos hablando de cifras que matan gente. Sí. Yo en particular, yo como hombre entiendo que la mujer tiene que tener la opción, o sea, porque es su cuerpo al final. O sea, y yo me considero, porque a mí no me gustan los términos de pro vida, y tú entiendes, porque para mí pro vida también, yo he considerado a la mujer que pueda tener su vida y desarrollar su vida normal. O sea, que tú sabes, que sí tenga esa opción. ¿Tú estás en contra o a favor del aborto? Yo estoy muy a favor del aborto y sobre todo en las 3 causales, precisamente porque yo trabajo con chicas que no saben si están embarazadas del papá, del hermano o del primo, porque los 3 la han violado. Yo estoy hablando de chicas que literalmente se meten cualquier cosa por la vagina con tal de sacarse eso, porque entienden que ni siquiera es un bebé, es eso, porque es un tumor lo que yo tengo, Elaine. Porque eso lo que me recuerda es que no una relación sexual de placer. Lo que me recuerda es una relación sexual traumática que yo no pedí yo siendo una menor. Claro. Entonces, yo he vivido casos de chicas que, porque trabajo mucho con comunidades vulnerables, batelles, comunidades de muy, muy, muy escasos recursos, donde las chicas tienen que acceder a un lugar de aborto donde le cobran 800 pesos por hacerle un aborto. ¿Con qué condiciones médicas, éticas, salubres tú puedes tener un aborto por 800 pesos? Entonces, yo he visto casos de septicemia, casos de chicas que han tenido un sangrado muy importante donde han tenido que ser ingresadas porque obviamente se complica la situación. Chicas que después que tienen su bebé los matan porque no los quieren. O sea, hay una serie de situaciones que rodean un embarazo traumático como una adolescente que fue violada, abusada, que básicamente es imposible tú no entender que tú no haces nada con un bebé si una madre literalmente está muerta en vida. Claro. Si es una madre que así... Porque es que para tú estar vivo no solamente significa que te paran. Uh-huh. Cuando hablamos de calidad de vida es que un niño necesita una madre sana. Claro. Necesita... Porque la vida soy yo que la estoy llevando. Entonces tú no puedes priorizar al bebé por encima de mí. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de incompatibilidad con la vida, cuando hablamos de violación o incesto y cuando hablamos de un peligro de muerte de la madre, necesitamos entender que estamos hablando de un derecho humano que tiene la mujer de vivir. Claro. Entonces, eso yo no lo discuto. No, y estamos eligiendo vida ahí. Y no deberíamos discutirlo. Para el que no está al tanto, cuando Elaine se refiere a las 3 causales, se refiere a que, 1, la vida de la madre está en riesgo. Uh-huh. Ahí ella entiende que se debería permitir el aborto. 2, la inviabilidad fetal, que el feto no vaya a llegar a término. O la violación, que fue el que tú mencionaste. Exacto. Más puntual que tú mencionaste. Personalmente, si tú me das permiso por hablar del tema, yo soy de los que siente que la mujer debería tener la opción de terminar el embarazo siempre y cuando no ponga en riesgo su vida, cuando ella también lo entienda, fuera de las 3 causales. Y esto es mi opinión personal, no la de Elaine, para que no se pongan a hablar vaina después por ahí. Y es sobre todo porque si tú no me diste educación sexual en general, durante mi niñez, durante mi crecimiento, y yo quedé embarazada porque yo simplemente, lamentablemente, no sabía bien qué estaba haciendo con mi vida, no me quieras a mí juzgar durante toda mi vida o ponerme a mí a criar un muchacho que yo no estoy lista para criar tampoco.
más allá de eso. O sea, eso es lo que quiero decir. Entonces, porque hemos hablado aquí, en el episodio de Intersexual, que lo recuerdo muchísimo y lo menciono muchísimo porque de verdad me encantó, que cuando tú le enseñas a niños, a jóvenes, sobre proyecto de vida, ni siquiera hablarle de sexo, ni siquiera hablarle de educación sexual específicamente, de condones ni de nada, de proyecto de vida, de cómo puede ser tu vida después que tú salgas del colegio. Si tú le enseñas eso, el embarazo en jóvenes baja. O sea, porque ya ellos saben que tienen otras opciones. Que no nada más que tengo que quedarme preñada, que tengo que meter en amores con Carlos y que me tengo que mudar de mi casa. No son esas las opciones. Tú tienes más opciones. Y también la gente cree que si el aborto fuera legal, tuvieran las mujeres, ay, a cada rato. Eso es una de las cosas que a mí más me molestan del mundo. Hijos, las cosas no funcionan así. O sea, ¿quién diablo quiere abortar por gusto? ¿Quién diablo va a quedar preñado para abortar? No vivimos en una película en unos muñequitos. Y no es señores. Eso. Inclusive las mujeres que abortan porque quieren, porque tienen más hijos, ya no pueden tener más por sus razones personales, te dicen fue un trauma. Sí, claro. O sea, estamos hablando de que no es lindo abortar como mucha gente lo piensa, no es un deporte, no es verdad que van a... Señores, ahora mismo están pasando abortos en este país, hay gente muriendo. En lo que estamos nosotros hablando... Pero el aborto es ilegal. Pero sigue sucediendo porque... Hasta se tiran de escaleras y se tienen que tirar. Para que tú entiendas, yo te puedo llevar a hospitales donde los viernes son viernes de legrado, donde tú llegas con... A limpiarte. A limpiarte eso. Entonces, literal. Dime, ¿la voy a dejar morir? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, yo tuve un caso en San Pedro de Macorís, en una de las comunidades que visitamos, donde estábamos desarrollando la conferencia. Y de repente yo siempre hago esta historia porque a mí particularmente es una de las que más me ha dolido. De repente se armó un corredero. Y cuando investigamos y yo fui a la parte donde estaba todo el mundo, pregunté qué pasó y habían encontrado un feto en el baño. Recién abortado. Cuando yo me entero de eso, lo primero que hace la directora y las profesoras es, no, pero eso fue alguien que vino de fuera. Eso no fue un estudiante de aquí, jamás en la vida. Y yo, claro. Bien. Me acerco al señor que limpia, que es un señor que lo veo que está observando de una manera bastante inteligente. Le digo, don, dígame. Pero eso no me hablando de disparar. A cada rato pasa eso. Exacto. ¿Sabe usted que aquí porque estamos hablando de una situación que pertenece a la comunidad. A la cultura de... Y en mi mundo pertenece al currículum nulo. De lo que no se habla no existe. Claro. Sí existe. Lo que pasa es que no se habla. Y eso es una de las cosas que tenemos que comenzar a visibilizar. ¿Cuántas chicas llegan a emergencia con una infección y con un sangrado por un aborto clandestino? Vamos a comenzar a calcular para que ustedes realmente entiendan cuál es la magnitud del problema. Porque si tú no tienes dinero y si tú me estás literalmente obligando a mantener un embarazo, tú sabes perfectamente que hay formas de hackear el sistema de una manera negativa porque impacta mi vida. Mi propuesta es una manera positiva. Mi propuesta es prevenir el embarazo para que no haya un aborto. Esa es mi propuesta. Exactamente. Y por eso lucho y peleo para que haya métodos anticonceptivos, para que haya información, para que haya una meta de vida que no sea salir embarazada o penetrar vaginas para fecundar. Exacto. Y para eso tenemos que romper el sistema masculino que le enseña a los hombres a proveer, penetrar y procrear. Las 3P. Usted es más que un pene lleno de testosterona. Usted es una persona. Claro. Entonces, cuando hablamos del aborto, hablamos de un tema muy, muy espinoso. Porque ¿cómo podemos seguir nublando la cantidad de chicas que no tienen el apellido para hacerlo de la manera, vamos a decir, clínicamente viable y seguimos tapando el sol con un sorbete? O sea, es como que, ¿verdad? Ni con un dedo, con un sorbete. No, es que... Transparente, entonces. O sea, dime.